La formación del tubo cardíaco que dará origen al corazón definitivo se lleva a cabo gracias a la fusión de los dos tubos cardíacos endoteliales, los cuales al acercarse entre sí en la línea media, terminan juntándose y presentando apoptosis en el sitio de unión, dando origen así a la estructura definitiva del tubo cardíaco, el cual, una vez formado, comienza a presentar dilataciones en su estructura que darán origen a las cavidades primitivas que a su vez originarán a las estructuras y cavidades definitivas del corazón. En sentido cefálico a caudal, estas dilataciones son el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo y la aurícula. Del tronco arterioso derivarán la arteria pulmonar y la aorta ascendente, mientras que del bulbus cordis o cono arterial derivarán parte de las cámaras de salida del corazón, como el infundíbulo y el vestíbulo aórtico, mientras que el ventrículo dará origen a ambos ventrículos izquierdo y derecho, y la aurícula dará origen a ambas aurículas izquierda y derecha. Como podemos observar, tanto en la región cefálica como caudal, los tubos cardíacos endoteliales no se fusionan. Debido a esto se continúan como estructuras vasculares primitivas. En la región cefálica se continúan como proyecciones del saco aórtico, que darán origen a los 6 pares de arcos aórticos, mientras que en la región caudal se continúan como proyecciones de los senos venosos, que darán origen a la vena cardinal común, vena umbilical y vena vitelina de cada lado. Una vez que comienza el plegamiento, analizándolo desde el plano frontal, el bulbus cordis se desplaza hacia el lado derecho, mientras que el ventrículo se desplaza hacia el lado izquierdo. Posteriormente, analizándolo desde un plano sagital, el bulbus cordis se desplaza en sentido ventral con respecto al ventrículo. Como pudimos observar, la aurícula se desplazó en sentido dorsal y cefálico con respecto al ventrículo, para así adoptar su posición definitiva. En resumen, el plegamiento es un proceso que se debe de llevar a cabo en el tubo cardíaco para lograr así que las estructuras en formación adopten su posición definitiva. De esta forma, una vez terminado el plegamiento, si observamos el corazón, podemos estudiarle 5 estructuras: las 2 aurículas derecha e izquierda, los 2 ventrículos derecho e izquierdo y un tronco arterioso. Sin embargo, en su interior el corazón en realidad no está dividido, es decir, sus cámaras no son 4. En este momento se trata de un espacio auriculoventricular común que deberá de tabicarse para poder dar origen así a las 4 cavidades definitivas del corazón. En este diagrama veremos cómo se analiza el corazón desde el lado derecho, y para ello se tiene que hacer un corte parasagital derecho. La tabicación del corazón comienza con la formación de los 2 cojines endocárdicos, los cuales se forman a nivel de la región media del canal auriculoventricular común. Son proyecciones de tejido que se originan de la pared anterior y posterior del corazón. Vamos a estudiar entonces un cojín endocárdico anterior o superior y un cojín endocárdico posterior o inferior. El cojín endocárdico anterior crece en sentido posterior y el posterior crece en sentido anterior para fusionarse con su homólogo y así crear un tabique único que va de la pared anterior del corazón a la pared posterior. El crecimiento del tabique interventricular en su porción muscular no oblitera por completo la comunicación interventricular. Esta se obliterará con la porción membranosa de dicho tabique. Posteriormente, el septum primum crece, pero no oblitera por completo la comunicación interauricular, dejando así una comunicación llamada ostium primum o foramen primum. Posteriormente se presenta apoptosis en la región superior de dicho septum primum, dando origen así al ostium secundum, al mismo tiempo en que el ostium primum se cierra. A medida que se termina de desarrollar el primer tabique o el septum primum, comienza a crecer otro tabique más, que es el septum secundum, más grueso, hacia la derecha del septum primum. Este crece en sentido paralelo y, al igual que el septum primum, el septum secundum no oblitera por completo la comunicación interauricular, sino que deja un gran espacio en esa comunicación que se llama agujero oval, que es el primer agujero a través del cual pasa la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Para poder comprender mejor cómo se lleva a cabo la circulación de derecha a izquierda en las aurículas, vamos a ver este otro diagrama en el que podemos observar
un corte frontal del corazón y vamos a analizar exactamente las mismas estructuras, cómo se origina el septum primum, septum secundum y los cojines endocárdicos. De los cojines endocárdicos debemos entender que estos participan en la formación de las válvulas mitral, de la válvula tricúspide y también en una porción del tabique interauricular y la porción membranosa del tabique interventricular. Podemos observar cómo se forma el septum primum y deja esa comunicación interauricular a través del foramen primum, que después cierra al mismo tiempo que se forma por apoptosis el foramen secundum. Después crece el septum secundum, que deja esa comunicación que conocemos como agujero oval. Posteriormente vamos a ver cómo ocurre la circulación de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de esta comunicación. La sangre llega a través de la vena cava hacia la aurícula derecha y después tiene que pasar primero por el agujero oval y después por el ostium o foramen secundum, y de esa manera puede pasar de una aurícula a la otra. En este mismo corte, en este mismo plano frontal, podemos observar la formación del tabique interventricular. Recordemos que este tabique está constituido por una porción muscular y una porción membranosa. La porción muscular del tabique interventricular se genera a partir de la región media de los dos ventrículos, mientras que la porción membranosa en su región dorsal se origina a partir de los cojines endocárdicos y en su región ventral se origina a partir de las crestas vulvares del tabique aortopulmonar. Es importante entender esta diferencia para poder también comprender las posibles anomalías. Una vez entendido esto, podemos comprender ahora sí cómo es que se lleva a cabo el proceso de la tabicación del corazón, que es un fenómeno completamente dinámico. Podemos ver cómo de manera simultánea crecen los tabiques interventricular e interauricular y cómo los cojines endocárdicos se fusionan entre ellos y sirven de base para la generación de parte de estos tabiques. A su vez, se genera el septum secundum, que genera un agujero oval y permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, esa comunicación que debe de existir en la vida prenatal. Para poder comprender bien cómo es que se cierra por completo el foramen interventricular, debemos de primero comprender cómo es la tabicación del troncocono. Una vez que se llevó a cabo el plegamiento cardíaco y el surco bulboventricular izquierdo desapareció, a partir del bulbus cordis y del tronco arterioso se formó una estructura llamada troncocono, que es la estructura que vemos resaltada en la imagen. Después, el troncocono se desplaza un poco hacia la izquierda hasta que su línea media queda alineada con el tabique interventricular en formación, de tal manera que la mitad derecha del bulbus cordis desemboca hacia el ventrículo derecho y la mitad izquierda desemboca hacia el ventrículo izquierdo. Después de esto, un grupo de células de la cresta neural migran hacia la región superior del tronco cono y comienzan a crear unos rebordes vulvares o crestas vulvares, las cuales se proyectan una con respecto a la otra para alinearse de manera helicoidal y tabicar así el tronco cono, como lo vemos en la imagen. En sentido inferior, estas dos crestas son las que forman la porción anterior de la región membranosa del tabique interventricular, como lo vemos en la imagen, y es así como finalmente se oblitera por completo la comunicación del tabique interventricular. Si lo analizamos en un corte frontal, podemos observar lo antes mencionado, cómo el tronco cono debe de alinear su línea media con el tabique interventricular en formación. Posteriormente, de sentido anterior a posterior y viceversa, las células de la cresta neural comienzan a crecer en sentido céfalo-caudal y de manera helicoidal, hasta que finalmente se fusionan con el tabique interventricular. Una vez que sucede esto, la porción superior derecha del tronco cono comunica con el ventrículo izquierdo y la porción superior izquierda del tronco cono comunica con el ventrículo derecho. En la vida prenatal, toda la sangre desoxigenada que llega de la periferia al corazón ingresa a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. Después pasa hacia el ventrículo derecho,
que la eyecta hacia la arteria pulmonar. Sin embargo, como en la vida prenatal el intercambio gaseoso se lleva a cabo en la placenta y no en los pulmones, la sangre es enviada hacia la aorta a través del conducto arterioso, para ser enviada hacia la periferia de nuevo. Solo un poco de sangre desoxigenada es enviada hacia los pulmones, pero ésta regresa hacia la aurícula izquierda como lo haría en la vida extrauterina para ser enviada al resto del cuerpo. La sangre oxigenada que viaja por la vena umbilical se mezcla con sangre desoxigenada por primera vez en el conducto venoso. Después es llevada a través de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, en donde es guiada directamente hacia el agujero oval, para después pasar hacia la aurícula izquierda. Posteriormente pasa hacia el ventrículo izquierdo y continúa mezclándose con la sangre desoxigenada, para posteriormente ser eyectada hacia la arteria aorta y ser llevada a todos los tejidos del organismo. Después del nacimiento y conforme los pulmones llevan a cabo el intercambio gaseoso, los vasos pulmonares aumentan de calibre, mientras que el conducto arterioso se oblitera. La sangre oxigenada llega hacia la aurícula izquierda y después pasa hacia el ventrículo izquierdo para ser enviada al resto del cuerpo a través de la aorta. La presión C que se genera en la aurícula izquierda aunada a la baja presión de la aurícula derecha empuja al septum primum contra el septum secundum, cerrando así el agujero oval y cortando la comunicación interauricular.